poner esta reunión en manos del Señor. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por cada persona que ha podido conectarse, Señor, por los que están por conectarse, para que seas tú, Señor, tomando control de este tiempo, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, Señor, de nuestros pensamientos. Santificamos este tiempo en tu santo nombre, Señor, y lo ponemos en tus manos. Amén. Ok. Y una de las cosas más complejas a veces para los creyentes es el crecimiento mediante lo que se conoce como las técnicas de espiritualidad, como por ejemplo los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces el tema de aprender Biblia, conocer del Señor, puede parecer un poco extraño para muchas personas que recién empiezan en la palabra, ¿no? Cuando de pronto tenemos la oportunidad del día de mañana de introducir una casa de vida o un tiempo de este, una reunión familiar, de pronto donde tenemos la oportunidad de hablar a nuestra familia acerca del Señor. Entonces, cuando hacemos una introducción a estos espacios que no están acostumbrados de pronto a, al tema de la Biblia, al tema de los estudios bíblicos. Perdón un momento. Ya, entonces, para nosotros, cuando vamos a dirigir esos tiempos y también para las personas que van a ser parte de esos momentos, de pronto puede ser un tema complejo. Bueno, ¿qué voy a dar? ¿Cómo lo voy a abordar? Y um, es difícil a veces establecer un tiempo de devocional simple o un tiempo de reunión, pero cómo convertir ese momento en básicamente un estudio bíblico, ¿sí? Entonces, hoy vamos a compartir uno de mis versículos favoritos que está en el libro de Isaías, ¿sí? En el capítulo 9, es una porción bíblica que ha significado para mí una verdadera bendición desde que la leí y me habla de cosas que son comunes para las personas indiferentemente de su nivel de espiritualidad, indiferentemente de su tiempo en la iglesia, indiferentemente de cuán poco o mucho conozcan del Señor. Porque en estos versículos que vamos a analizar, vamos a encontrar, bienvenido, buenas. En estos estudios nosotros vamos a poder encontrar, primero que nada, que son versículos seguidos. ¿Qué tal, tío? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por conectarse. Entonces, como estábamos hablando, vamos a ver el libro de Isaías y una de las cosas del libro es que precisamente se conecta fácilmente con las emociones propias de cualquier persona, indiferentemente de su condición. ¿Okay? Dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Ok? Entonces, aquí hay tres palabras importantes. Tenemos siempre, angustia y aflicción. Creo yo que no es necesario ser muy erudito en Biblia y es innecesario explicarle a las personas lo que significa la aflicción, lo que significa la angustia, lo que significa un tiempo de oscuridad que parece que nunca va a terminar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esto, le estamos diciendo a la persona que está necesitando quizás de esa palabra de afirmación, esa palabra del Señor, ¿sí?
no le estoy profetizando alguna cosa o le estoy declarando cosas. Simplemente le estoy mostrando un principio importante de la palabra de Dios. Y este es que solo el Señor es eterno. Todo lo demás es temporal. Dice la palabra, mas no habrá siempre. ¿Sí? Todo es por poco tiempo. Cuando las personas están abrumadas en sus emociones, en las situaciones que están viviendo, lógicamente lo primero que piensan es, esto no va a terminar nunca. Esto es algo que nos va a afligir y nos va a llevar de mal en peor. Hemos visto casos en nuestra ciudad, hace algunos meses aparecieron dos médicos, una pareja de casados, ambos eran doctores. Quién sabe cuáles eran las situaciones que estaban experimentando y decidieron suicidarse en lugares distintos. Aparecieron muertos sin signos de ningún tipo de violencia, cada uno buscó la manera de terminar con su vida. Vemos jóvenes que dada la tremenda crisis que estamos experimentando todos, toman decisiones que se orientan hacia lo autodestructivo, progresivo o total, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo ha puesto en su mente y en su corazón, esto nunca va a terminar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que la palabra que el Señor nos da? Es que no es así. Todo es temporal. ¿Sí? El Señor conoce que estamos en angustia. No es desconocido para Él lo que estamos experimentando. ¿Sí? Sabemos sabe la oscuridad que está viviendo, sabe la aflicción que está experimentando y toma como ejemplo un evento, un momento de los tantos que tuvo Israel cuando su tierra fue atacada y hubo un tiempo de angustia y aflicción. ¿Sí? Entonces, y el Señor dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Cuando habla de gentiles, se refiere a nosotros, se refiere a los creyentes. Entonces, cuando nosotros vemos un versículo como este, podemos decirle a las personas, no te desesperes. El Señor conoce tu angustia. El Señor conoce tu aflicción. No le es indiferente. Sabe la oscuridad en la que estás viviendo. Sabe la oscuridad que estás sintiendo. ¿Ok? Pero después de la oscuridad, después del dolor, después de la angustia, después de la aflicción, vendrá su gloria. ¿Qué es lo que debe afirmarnos? ¿Qué es lo que debe levantarnos para poder seguir vivir lo que tengamos que vivir esperando su venida, esperando su intervención en lo que nosotros estamos pasando, sin tomar las decisiones más extremas, las decisiones más innecesarias? ¿Por qué? Porque pensamos que eso no va a terminar. ¿Sí? Y esas ansiedades y esas angustias, cuando se empiezan a sembrar en el corazón, generan discordias, generan distancias, nos separamos de nuestra familia, pensamos que tenemos que tomar la decisión más imprudente y tengo que decir la frase más hiriente posible, y no nos acordamos que todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Porque a veces vamos pasando de emociones en emociones. Cuando estoy bien, pienso que eso va a durar siempre y nunca va a terminar. Y cuando llegan momentos oscuros, nos desplomamos. Caemos en depresión porque pensamos que nunca vamos a salir de ese momento oscuro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comprender. Principio fundamental. Solo el Señor es eterno. Todo lo demás es temporal. Lo bueno o lo malo que podamos estar experimentando, todo va a terminar, pero solo el Señor es eterno. Por eso el Señor nos dice en los evangelios que hagamos tesoros en el cielo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos entender que debemos pensar más allá. El Señor nos mostró en la cruz
a través de su dolor, de su momento de oscuridad, su momento de angustia y de aflicción, que más allá del dolor hay gloria, porque Él es la gloria. ¿Sí? Estos procesos de afirmación que el Señor nos hace y nos fortalece, no solo es para que nosotros podamos vivir o pasar los tiempos duros, sino también para que seamos capaces de soportar algo aún más duro que el tiempo que estamos viviendo. Y eso es una fuerte confrontación con la realidad. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No sirve de nada que amanezca si yo sigo con los ojos cerrados. Es necesario que entienda que la aflicción que estoy viviendo, que estoy pasando, es una falta de luz. Porque es la oscuridad, es la falta de luz. Y si la oscuridad es la falta de luz, lo que yo necesito es luz. Y la luz de su presencia es necesario que llegue a mi vida. Pero para yo buscar la luz, debo entender que parte de mi vida también hay tinieblas. A menos que la persona que está conectada ahorita sea tan perfecta que no tenga ningún área de su vida que tenga que acercarlo a la luz del Señor. Entonces, y es importante que entendamos que esas tinieblas tienen un propósito, una finalidad, porque dice, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Colosenses dirá más adelante que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz y nos libró de ellos. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de que vive en tinieblas, entonces hay la posibilidad de que anhele ver la luz. A veces las circunstancias que me rodean solo son un reflejo de cómo estoy por dentro. Hay ocasiones en las que el Señor necesita mostrar externamente lo que está pasando en nuestro interior para que nos demos cuenta y busquemos la luz de su presencia. Entonces, cuando el Señor está cerca, Él es luz. Y si Él es luz, entonces vamos a vivir una vida distinta. Pero si deliberadamente, por nuestra naturaleza, eludimos intencionalmente la luz, entonces debemos saber que si estamos pasando tiempos de oscuridad, quizás no es porque el Señor no quiera alumbrar nuestra vida, sino porque de alguna manera estamos huyendo a la luz de su presencia. Entonces necesitamos confrontarnos también, ¿ok? Ya entendí que todo es temporal, ya entendí que solo Dios es eterno, pero ahora debo entender que solo Él es luz. Yo no soy luz, ¿sí? Cuando nosotros vemos a los astros, como el Señor nos muestra, uno puede ver en la noche que la luna brilla, pero la luz de la luna no viene de la luna. La luz de la luna es el reflejo de la luz del sol. ¿Qué pasaría si la luna dice, yo brillo por mí mismo y se aleja de tal manera del sol? ¿Qué pasa en los eclipses? La luna este, prácticamente desaparece cuando la Tierra obstruye la luna, ¿no? Entonces, y se muestra que básicamente la luna no brilla. Asimismo, nosotros necesitamos entender como principio, yo no puedo brillar sin el Señor. ¿Sí? Mi luz, mi resplandor, la claridad en la que estoy, lo que significa mi vida, depende directamente de la luz de su presencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que tratar de moverme a donde está Él, ¿sí? Así como el Señor, queremos creer que los ha movido hoy hasta este tiempo,
de devocionales, de estudios bíblicos que nosotros tenemos cada jueves. Entonces, buscar también dónde está Él. Hay un pasaje maravilloso en el libro de Ruth, donde dice que Ruth y Noemí habían salido de la tierra de Israel hacia Moab porque había hambre, porque había escasez. Pero hay un momento en el que dice que estando en Moab, escucharon que el Señor había descendido a dar pan a su pueblo. Ese es uno de los pasajes más increíbles que también he leído, porque imaginarlo es complejo, porque usted lo lee y dice, escucharon que el Señor descendió a dar pan, ¿sí? Cuando usted entiende la palabra Jerusalén, ¿sí? Perdón, la palabra Belén, que es Betlehem, que básicamente significa casa de pan, ¿no? Entonces, y el Señor nos dice que Él es el pan de vida eterna. Entonces, donde sea que yo esté, no importa en el momento de angustia, ya entendí que eso es temporal, ya entendí que Dios es luz, entonces tengo que moverme hacia donde Dios está descendiendo a traer pan. En una iglesia, en un lugar donde se hable de Él, donde se hable de su palabra, ¿sí? A mí me encanta el pan, ¿no? Me encanta desayunar en una panadería que se llama Adriana y me gusta porque huele a pan. Entonces, cuando usted siente el olor del pan en las tardes, ¿sí? A las personas a las que les gusta el pan no necesita que nadie lo obligue, ¿sí? Solito va y busca el pan, así no pueda comerlo. Así mismo tiene que ser nuestra, nuestra, nuestro deseo de buscar su presencia, de movernos donde Él está, moverlos donde se esté hablando de su nombre, donde su presencia esté, ¿sí? Y que esa luz empiece a mostrar las cosas más difíciles y más complejas de mi vida, pero sabiendo que el Señor no va a traer esa luz para exponernos, sino para transformarnos. Dice el versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Vivimos un tiempo de carencias en todo tipo. Todo el mundo que usted le pregunte está teniendo problemas, las ventas bajan, la gente no quiere pagar los precios adecuados por los servicios. Hay un tiempo complicado, pero la palabra nos dice que Dios puede multiplicar, puede aumentar, puede generar alegría. Pero esas cosas tienen una condición, dice, delante de ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición, indiferentemente de lo que usted esté viviendo, para en medio de una situación carente haya multiplicación, haya un aumento, haya alegría? ¿Sí? Los evangelios nos dicen que el Señor tomó un par de panes, unos cuantos peces, y dio de comer a una multitud que tenía hambre. Él multiplicó. ¿Por qué? Porque su presencia estaba en medio de ese pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el arca, en el antiguo pacto, el arca de la alianza tenía tres cosas que eran guardadas dentro de esa alianza y simbolizaban algo extremadamente sagrado. Esas tres cosas eran las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, el maná, una muestra del maná que el Señor les entregó al pueblo, y la vara de Aarón de almendros que había reverdecido siendo una vara seca. Y cuando yo veo eso entiendo que el Señor nos dice que Él nos entrega su palabra, que es la que puede obrar maravillas, que es la que hizo el mundo, porque dice en Génesis que Él dijo, y Él dijo, y fue. Entonces, esa palabra creadora
que el Señor puso en el mundo es la que está en esa arca de ese pacto. Nos muestra un maná que le permitió a un pueblo de millones en un desierto muerto donde no crece nada, ser alimentados hasta saciar su hambre, como una señal de que Dios puede proveernos en medio de las carencias totales. Y es maravilloso porque también tiene la vara de Aarón, una vara de almendros que cuando usted lee los pasajes dice que reverdeció, una vara seca, que nos muestra que el Señor no tiene límites, porque usted puede sentirse como una vara seca. O sea, es que yo ya pasó mi tiempo. Sí, cuando era joven iba a la iglesia, cuando estaba en esto iba, pero ha pasado tanto tiempo. El Señor hizo que una vara seca diera frutos. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que su poder no puede multiplicar, que su poder no puede aumentar, que su poder no puede traernos una alegría sobrenatural en medio de la situación que estoy viviendo? Pero siempre recordando el principio, delante de ti? Decían los profetas en el Antiguo Testamento: vive el Señor en cuya presencia estoy. Cuán importante es entender que Él debe estar, que Él debe ser parte del momento. Cuando estamos viviendo, cuando una persona vive situaciones difíciles, lo primero que viene a nuestra mente es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me sucede a mí? Solo a mí me suceden estas cosas. Y eso tiene una sola respuesta, que es delante de ti. Es una condición. No, no depende de lo que yo piense o depende de lo que las circunstancias se den. Necesitamos su presencia, ¿sí? El ser humano, dice la palabra, que era polvo. El polvo formó Dios al hombre. Y cuando el Señor sopló aliento de vida, fue un ser viviente, ¿sí? Entonces, ese ser viviente, sin ese polvo de la presencia del Señor, sin ese aliento de vida de la presencia del Señor, solo sería polvo, ¿sí? A veces sentimos que la vida se nos va entre las manos como si fuera arena. Y decimos, pero ¿por qué pasan? Pasan los años y las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque este polvo necesita de su aliento, necesita de su presencia para que la cosa cambie, para que haya una transformación, para que sienta que soy parte de algo más grande que la vida que estoy viviendo. Pero es delante de ti, delante de Él. Es importante que Él esté, que Él sea parte. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Cuando uno lee el libro de Números, en los capítulos 6 y 7, dice la palabra que los madianitas eran un pueblo vasto, un pueblo enorme que tenía sometido al pueblo de Israel. Ellos veían y esperaban que el pueblo de Israel siembre y venían en el tiempo de la cosecha. Cuando sabían que iba a cosechar el pueblo de Israel, venían y devastaban todo, se lo llevaban todo. ¿Cuántos no hemos sentido que el sueldo no nos dura ni 3 días? Y sentimos que no llegamos a fin de mes, y sentimos que cada vez nos alcanza menos para las cosas. Sentimos que estamos como Gedeón, metido en un hueco, espigando granos, tratando de salvar lo que quedó de lo que se arrasó. Entonces, dice que el Señor tiene poder para quebrar el pesado yugo y la vara sobre su hombro y el cetro opresor. ¿Ok? Entonces, es necesario que algo se quiebre en nuestras vidas para empezar a ver luz en su presencia. Eso que tiene que quebrarse no necesariamente significa que es una atadura espiritual
de maldad o un problema específico que tú estés viviendo. Quizás lo que tenga que quebrarse sea nuestro ego. Quizás necesitamos retomar una relación rota. Para arreglar una relación rota, a veces tenemos que quebrarnos por dentro, para restaurar nuestras relaciones familiares, para restaurar, porque quizás el opresor soy yo. Y a veces nos preguntamos por qué no puedo tener una buena relación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mis amigos, ¿sí? Y quizás hay algo que tiene que quebrarse. Y esta es una de las razones lógicas por las cuales la gente, las personas normalmente no desean acercarse al Señor, porque saben que Él va a quebrar algo. Pero ese quebranto no va a venir para perdición. Dice la palabra porque la aflicción que viene del Señor viene para qué? Para restauración, para vida eterna. Cuando lo que tenga que quebrarse se quiebre y ese quebranto venga de parte del Señor, ese quebranto traerá restauración. Eso es lo incomprensible de la fe, ¿sí? Cuando nosotros queremos entender esto, tenemos que mirar la cruz, porque en la cruz, antes de la cena, antes de la pasión, en el momento de la cena, el Señor les dijo al pueblo que Él es el pan que se partía para salvación de muchos. Entonces, cuando entendemos que Él, no necesitando partirse a sí mismo, se quebró a sí mismo como pan para darnos a nosotros una oportunidad de estar precisamente, de acercarnos hacia el Padre, también tenemos que entender que hay algo que se va a partir en nuestro interior, algo va a cambiar, algo no va a ser lo mismo. Cuando Job tiene su encuentro con Dios, Dios lo hiere en el muslo. Nunca más Jacob, perdón, volvió a caminar igual. Pero lo que el Señor le dio fue infinitamente más grande que el pequeño dolor que experimentó porque algo se rompió, porque algo se partió. A veces pedimos al Señor, rompe mis cadenas, pero no nos damos cuenta que nosotros somos la cadena que nos ata a aquello en lo que estamos viviendo. Entonces, no debemos tener temor de lo que Dios va a destrozar, de lo que Dios va a romper, ¿sí? Tal vez tiene que romper hábitos, egos, actitudes, pensamientos, lo que sea que Dios tenga que romper, por dentro nuestro, por fuera, será bueno, ¿sí? Entonces, es necesario entender que estar en su presencia implica una transformación. Una transformación que quizás no va a depender de nosotros, porque necesitamos orar y decirle al Señor, sabes que no puedo hacerlo yo, ¿sí? Hay, hay ataduras que no están en nuestra capacidad, porque han sido parte de nuestra vida demasiado tiempo. Pero cuando empezamos a clamar y decirle, Señor, rompe mis cadenas, aquellas que me encadenan por dentro, aquello que está pasando en mi interior que no puedo hacerlo por mi propia fuerza, porque lo he intentado solo 1000 veces y 1000 veces he fracasado. Pero yo sé que hay un Dios que rompe yugos, que quiebra las varas, que destruye los cetros de opresión, sin importar qué tan grande sea, qué tan fuertes sean esas cadenas, para que haya una esperanza y para darme algo diferente. Y eso al final nos muestra lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren cómo estamos terminando casi este tiempo. Cuando nosotros vamos al primer versículo de Isaías, hay angustia, aflicción,
¿verdad? Oscuridad, pero cuando llegamos al capítulo, al versículo 6, nos habla de algo admirable, de consejo, de Dios fuerte, de Padre eterno, de príncipe de paz. El Señor nos pide cosas que no tienen ningún valor. Nuestro ego, nuestro voluntad, nuestro deseo, ¿sí? Nuestros hábitos, nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestros conflictos. Y a cambio de todo eso, nos da a su Hijo amado. Nos da esa posibilidad de conocer al Señor de la salvación, al Dios eterno, al Dios fuerte, al Padre eterno, a ese príncipe de paz. Y es precisamente esa paz que es la que necesitamos. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolos, confirmándolos en juicio, justicia, desde ahora y para siempre. Y termina con la firma del Señor. ¿Sí? Nosotros hoy estamos celebrando en estos días, casi todos los países de América están celebrando el bicentenario, ¿no? 200 años de la independencia. Y cuando la independencia se firma como un acta solemne que está en los museos de los diferentes países y ciudades que se independizaron, al final de todo ese documento magno siempre hay una firma de los padres de la patria, de los padres de la independencia de ese momento de esas naciones. Esta serie de versículos termina con la firma del Señor. Dice, el celo del Señor de los ejércitos para esto. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo asegurarte que Dios va a transformar tu vida? ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo, porque no está en mi poder, no está en mis manos. Alguien puede decirme, ¿y cuántos días tengo que orar para que se dé esto? ¿Y qué versículos tengo que orar para que se dé esto? Sí, yo no tengo ese poder porque yo no escribí esto, pero el que escribió esto, que es el Señor, tiene el poder para hacer aquella transformación que opera en el alma, en lo profundo del corazón, que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando buscamos del Señor, cuando nos damos cuenta que esa paz que falta en mi corazón abunda en su corazón y podemos ser llenos de eso que no tiene límites, de eso que es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. El Señor empieza en Isaías diciendo que no, diciendo que hay algo que va a ser temporal, ese dolor, esa angustia, esa situación difícil, pero termina diciendo que Él no tiene límites, que lo que nos va a dar va a ser tan grande que va a eclipsar totalmente los mejores momentos de alegría que hayamos tenido y los momentos más tristes que podamos haber experimentado en algún momento. Porque el Señor es eterno, el Señor es la luz, el Señor debe estar presente, el Señor va a romper las cosas que nos están limitando y nos va a devolver aquella paz que el mundo nos quitó. Este es el tiempo de este pequeño estudio bíblico, una pequeña reflexión que espero que en algún momento les pueda servir como guía para sus propias casas de vida, para sus propias reuniones familiares, en las que puedan compartir con sus seres queridos, puedan compartir con sus seres queridos, sea un momento de edificación personal. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos del arca, del pacto, ¿verdad? Entonces, antes de terminar este tiempo, sí, quisiera invitarlos a que ustedes puedan meditar un momento, porque este es un tiempo de meditación. Entonces, hay una canción maravillosa que precisamente habla de ese Dios de pactos, ese Dios que puede hacer cosas
más grandes de las que yo puedo imaginar. Porque podemos estar pensando en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿quién me asegura que eso va a ser? ¿Quién me asegura que si pongo al Señor, el reino de los cielos y su justicia por encima de todo, la añadidura vendrá? ¿Quién me asegura que si busco al Señor tendré algo eh, más grande que lo que yo he logrado conseguir? La única forma de saberlo es buscándolo y viendo dónde Él te lleva, creyendo en ese Dios de pactos, en ese Dios que nos da su palabra, en ese Dios que nos da su provisión sobrenatural y sobre todo ese Dios que nos hace reverdecer como la vara de Aarón. Aún con todo lo que ha pasado, nos puede convertir en personas admirables, que podamos ser consejeros para un mundo que lo necesita, y podamos ser reflejos de que conocemos a ese Dios fuerte, de que somos hijos transformados y santificados por su sangre, que somos parte de ese reino que el Señor vino a buscar. Los dejo con esta adoración un momento para que podamos tener un momento de meditación personal. El Señor sea el que lo convence de aquello para lo que lo trajo a este lugar. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión Si escuchamos la canción, y adoración. no sé si se escucha. Amén. Ahí. De este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amado Señor, por tu gracia estamos aquí, por tu gracia nos hemos podido reunir en este maravilloso momento con estas vidas, Señor, representadas en las conexiones que tenemos, por las familias que están aquí, Señor, por tu vida, por tu eternidad, Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios de pacto, Señor. Tú sabes la angustia en la que vivimos cada día, Señor, nuestra oscuridad, las razones por las que nos alejamos de tu presencia, Señor. Tú sabes lo difícil que es aceptar, Señor, ese desafío, esa invitación maravillosa, esa invitación eterna que haces a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Pero danos la fuerza, Señor, que tu Espíritu nos lleve, Señor, de la mano, nos tome, Señor, y nos haga avanzar, que podamos caminar sobre nuestros pies, guiados por tu Espíritu y por tu presencia, Señor, creyendo en ti, Señor, que hay algo más grande que lo que estamos viviendo, que nos muestres tu poder, Señor, que podamos ver tu gloria descender en nuestras vidas, que podamos ver esa gloria descender sobre nuestros hijos. Oramos por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, porque tú pongas un amor sobrenatural, un amor que transforme, pero que también refleje tu presencia,
que alguien pueda verte en nuestras vidas, Señor, podamos sentir el fuego de tu presencia, llenando nuestro interior, pero para también alcanzar a alguien que tú amas y que tú anhelas, Señor. Ayúdanos a amar a las personas que están a nuestro alrededor lo más parecido posible a lo que tú nos amas. Bendecimos este tiempo, bendecimos a cada persona que está conectada aquí y nos retiramos de este tiempo, pero no de tu presencia. Declarando, Señor, en este tiempo, en esta iglesia, en cada persona aquí conectada, un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Amén. Amén. Este ha sido nuestro tiempo de estudio bíblico. Gracias por las personas que se pudieron conectar. Verdaderamente es un gozo tenerlos. Esperamos invitarlos futuramente. Nos estamos reuniendo los martes y los jueves. Espero que puedan ser parte de este tiempo. Un abrazo para todos y permanezcamos firmes en ese Dios de pactos que hace cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Buenas noches. Diga, hermano. Dios los bendiga. Bendiciones Excelente para noche. todos. Gracias a todos. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para Saludos a todos. todos. Un abrazo. Le bendiga a todos. Bendiga a todos. Amén. Gracias por invitarme. Gracias, hermana. Un gusto tenerla en la conexión. No, otro hermano. Hola, Laurita. Gracias por conectarte. Tío, gracias por estar también. Un abrazo. Saludos a los primos. Gracias, Andresito. Dios te bendiga y bendiga a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un beso para Abby. Gracias. Por ahí estaba hecha la rebelde, pero bueno. Sí, por eso te digo. Eso para la Abby, que estaba hecha la relajosa. Le iban a Estaba cambiar. oyendo la bulla que hacía la bandida. Sí. Chao, Andresito. Saludos para Diana. Un abrazo. Igual. Cuídense.